Y bueno, para los micrófonos del 88.9, por supuesto que una autoridad en el asunto, una autoridad en el tema, el gran periodista Jorge Fernández Meléndez. Usted lo puede escuchar en Grupo Imagen en la tarde a las 6, lo puede leer en el Excelsior. Por cierto, hay una columna muy interesante que habla de que el presidente está enojado con el gobernador de Guerrero, y también, por supuesto, lo puede ver a las 9 de la noche junto con la connotada periodista Viviana Belsazo en Proyecto 40, todo personal. Bueno, Guerrero, Jorge, Guerrero es una olla de tiempo, ¿no? Sí, hola, Francés, qué gusto saludarte. Sí, yo creo que Guerrero es una olla de presión de esas que están a punto de estallar. Lo que ha ocurrido ayer ya son actos muy violentos, pero pareciera que es una sucesión de actos violentos que se van alimentando unos a otros y no sabemos hasta dónde llegará esa escalada. Sí, efectivamente, hoy precisamente en el portal de Excelsior, don Jorge, las fuerzas federales están informando que abaten en Morelos al líder de Guerreros Unidos. Sí, gente de la Policía Federal abatió aparentemente en Morelos al líder de Guerreros Unidos, pero yo creo que el problema, la descomposición política, me parece que va más allá de estos grupos, de algo que es muy encomiable, que se haya salido de escena un narcotraficante tan violento como este hombre, pero hay que recordar que en Guerrero operan, por lo menos según la información que yo tengo, unos 8 grupos en forma así importante. Hay alguien que dice que son hasta 20 grupos que están operando ahí, pero además del crimen organizado, en Guerrero tenemos a los caciques que tienen sus propios grupos paramilitares, en algunos casos grupos armados. Tenemos los grupos armados, las distintas guerrillas, tenemos la incompetencia política y los grupos muy radicales. Yo creo que es injustificable lo que ocurrió con los normalistas de Ayotzinapa. Es un crimen, no se puede combatir así. Pero también al mismo tiempo esos grupos, ese tipo de corrientes son muy radicales y cometen todo tipo de delitos. Lo vimos ayer con el incendio de Palacio, lo vemos con los normalistas asociados de ellos que secuestraron 21 camiones ayer en Michoacán para ir a apoyar a los de Guerrero. Entonces la situación se está tornando muy caótica, muy difícil. Y me parece que lo que hay es un vacío de autoridad, dice llanamente. Hay un vacío de autoridad. De hecho, usted escribe hoy que el presidente estuvo enojado en la CONAGO porque quería por lo menos ver al gobernador de Guerrero, que no apareció, por lo menos para dar la cara y que explicara lo que está pasando, ¿no? Sí, me platican algunos gobernadores que estuvieron en la reunión que había una molestia profunda del presidente por ausencias, como la de Guerrero, creo que era prácticamente el único gobernador que no estaba, sí. Pero además porque bueno, se deterioró mucho de la situación, cambió la percepción del país en términos internacionales en 15 días al presidente, luego de que salieron las reformas, todas las leyes secundarias de la reforma energética, y que vimos cómo le fue en Nueva York. Tenía una situación muy favorable en términos de percepción, y hechos como lo de Guerrero, particularmente lo de Guerrero, han dado un poco al traste con todo eso, y ahora nuevamente el tema en el ámbito nacional e internacional es estos capítulos de seguridad que dañan mucho, dañan la imagen, dañan las percepciones, dañan lo que tiene que desarrollar un gobierno. Efectivamente, el Mexican Moment, como se le conocía en el exterior, se ha revertido por lo que ha sucedido en Guerrero, y luego con lo que pasó con el estudiante alemán en este retén, donde los policías empezaron a disparar, lo que está sucediendo en Palacio de Gobierno, y los 43 normalistas que no aparecen, y las fosas, que lo más preocupante, don Jorge, y lo escribe usted hoy, es que se tiran la pelotita la Procuraduría y el gobierno de Guerrero, pero lo preocupante es que pues no se sabe ni siquiera quiénes están en esas fosas, ¿no? Claro, si son los estudiantes es terrible, si no son los estudiantes es terrible. Exacto. Lo cierto es que aparecen, son más de 10 fosas las que han aparecido ya en esa zona,
y bueno, no se sabe quiénes son las personas que ahí están enterradas, no saben si están los estudiantes o no, y pasan los días, ya van más de 2 semanas, y el costo social, político de todo esto sigue aumentando. A mí me resulta increíble que 18 días después, teniendo personas detenidas y demás, no se pueda saber siquiera cuál fue el destino de los estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y sobre todo, ¿dónde anda José Luis Abarca, quien era la autoridad en Iguala? Porque todo se basa en hipótesis. Parece ser que se estaban manifestando en contra de la primera dama del DIF, la esposa del señor Abarca, y después ya no se sabe absolutamente nada de estos estudiantes normalistas. No, lo que se sabe es que se los llevaron en patrullas. Sí. Y que si no se llevaron más fue porque ya no tenían patrullas y ya no cabían. Exacto. Eso fue lo que dejaron fuera, muchos de ellos heridos de bala. Y bueno, insisto, me parece terrible. Yo no sé si aparecerá algún día el señor Abarca. Sí. Pero bueno, las autoridades tienen la obligación de esclarecerlos. Así es. Jorge Fernández Meléndez, ¿qué va a pasar en Guerrero? ¿Qué debe hacer? Además las paradojas, ¿no? Ángel Aguirre era el secretario de gobierno cuando Rubén Figueroa tuvo todo este asunto de Aguas Blancas y se quedó en su lugar. Era el presidente del PRI. El presidente del PRI, tiene usted razón, sí. Perdón. Y estuvo, de alguna manera, fue el gobernador interino. Y ahora le sucede algo prácticamente similar. Y sí, algo similar, creo que incluso más grave que Aguas Blancas. Pero mira, yo soy muy crítico con el gobernador. Hay todo un debate sobre si el gobernador se debe quedar o se debe ir. Sí. Yo soy de los que piensan que tendría que irse. Sí. Pero más allá de que se vaya o no se vaya, hay una actitud omisa en varios capítulos importantes. En me parece que ha sido catastrófica su accionar. Se tardó 4 días en aparecer públicamente. Exacto. En reaccionar. El alcalde tuvo tiempo de ir, presentar su licencia, irse, fugarse. Los primeros días, en lugar de buscar a los estudiantes, sabiendo lo que había ocurrido, los estuvieron buscando casa por casa a ver si no estaban escondidos en algún lado. Bueno, la cantidad de misiones creo que es muy amplia, pero también fue omiso en los huracanes Ingrid y Manuela. También, ¿verdad? Hace poco más de un año. Entonces, bueno, habrá que ver qué deciden ahí las autoridades locales, federales, pero algo se tiene que hacer, porque me parece que es un estado como Guerrero no puede estar viviendo esta espiral de descontrol y de gobierno. Porque la consulta nacional que quería hacer con el INE, este referéndum, este plebiscito, pues es un montaje, ¿no? Prácticamente. Eso es una estupidez, perdón, no, está bien. Sí. Primero es ilegal, sí. Y segundo, son cosas que no son para que decida la gente. Claro. No se pueden hacer, no se pueden realizar, pero esas son decisiones políticas de otro tipo que se tienen que tomar en otros ámbitos. Eso me parece una salida una ocurrencia de muy mal gusto. ¿Quién gobierna entonces, Jorge Guerrero? ¿Quién está gobernando el estado de Guerrero, Jorge Fernández? Y bueno, hay un gobernador, hay un gobierno estatal, y están los gobiernos municipales, pero de acuerdo a las regiones hay vacíos institucionales y de poder muy notorios, que en algunos casos lo controlan algunos grupos sociales, otros casos lo controlan grupos delincuenciales, hay grupos guerrilleros también que tienen presencia en distintas zonas, y me parece que como en ningún otro lugar del país hay un vacío institucional notable, que requeriría medidas adicionales, extraordinarias, como se tomaron en Michoacán, como se han tomado en otros ámbitos, porque si no la situación no tiene más que deteriorarse, y no gana nadie deteriorándose la situación en un estado además con tantos problemas, tanta pobreza como es el Guerrero. Y por último, don Jorge, ¿esto no tiene para cuándo terminar? Yo no lo veo. Yo veo que hay una escalada. Habrá que ver qué es lo que sucede, habrá que ver si aparecen por lo menos los cuerpos de los muchachos secuestrados,
y si no aparecen, la escalada continuará, y cuando aparezcan, si como todo indica aparecen asesinados, las preguntas sobre por qué, cómo, quiénes los responsables también se dispararán, y no veo ninguna posibilidad de un resultado halagüeño ahí en Guerrero. Don Jorge Fernández Meléndez, gracias por colaborar, por platicarle a su auditorio del 88.9 aquí en la región de Jalapa, Perote y Veracruz. Le agradezco muchísimo, ¿eh? Muchísimas gracias a ti, gracias por el espacio, y un saludo a todos. Muchas gracias a don Jorge Fernández Meléndez. Hay que escucharlo a las 6 de la tarde en Grupo Imagen, leerlo en el Excelsior hoy, escribe Guerrero el enojo de Peña en la Conago, y verlo en la televisión en Proyecto 40 con la periodista también, la extraordinaria periodista Viviana Belsazo, en Todo Personal. Pues ahí está una autoridad en este tema. Guerrero, una verdadera papa caliente, Claudia.